Hola traders, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Como habréis notado, ha habido cambio de día, lo he ido avisando por redes sociales esta semana. Los directos de los sábados pasan a los viernes y como sabéis, el día anterior, antes era el viernes, ahora pasará a ser el jueves, 24 horas antes del directo, hago encuesta y sois vosotros los que a través de la encuesta de YouTube decidís el tema de los tres que propongo. Así que todo se desplaza un día y ya podéis agendar que los viernes a las 19 horas de España es cuando se realizarán los directos a partir de hoy. Vamos a ver si hoy se nota mucho en la audiencia hasta que ya os acostuméis al día o vemos cómo va todo. De momento veo que vais entrando y también en el chat pues vais charlando. Si queréis que os mande saludos podéis escribir, ahora estaré al caso del chat y todos los que queráis pues un saludo podéis hacerlo mediante el chat. Muy bien, pues saludos a Santi que dice hemos cambiado los viernes. Exactamente, Santi. Luther dice buenas tardes Dave, excelente idea hacer los directos los viernes y buenas tardes a todos los presentes. Y bueno, de momento ahí estamos haciendo pues un directo que no sabíais la temática hasta hace un momento, que es el único vídeo de trading de medias móviles que necesitas. ¿Y qué os voy a dar en este vídeo especial? Pues aprenderéis muchas cosas. Por un lado, ¿qué es una media móvil? Os daré un ejemplo de una media móvil. Después veremos para qué sirve una media móvil. También qué tipos de media móvil hay y ligado con los tipos, cuál es para mí el mejor. Cómo se configura también, o sea, los tipos de configuración que existen. Y de regalo dos estrategias. Una es una estrategia de una sola media móvil y por lo tanto trabajaremos con los cruces del precio con esa media móvil, y una segunda estrategia que es la que mejor funciona con dos medias móviles, que es una media móvil con otra, más una rápida y una lenta, que cuando se cruzan pues veremos cómo trabajan ambas estrategias, o sea que es un vídeo con dos estrategias. Todo ese índice que os acabo de describir, cuando el vídeo quede colgado, porque el directo al final quedará íntegramente colgado, tendréis debajo en la línea de tiempo pues capítulos y también en la descripción estos capítulos que acabo de leer. Lógicamente iré apuntando en boli, cuando termine el directo ahí hago las marcas de tiempo. José dice excelente información. DV dice saludos desde Argentina. Karen, saludos y un abrazo desde Costa Rica. Y Super Pizza dice saludos desde Chile. Carlos Cortez, amigo mío, siempre te digo y veo tus enseñanzas de mucho valor. Muchísimas gracias. Pues vamos a iniciar. Primero de todo, la parte de PowerPoint será muy rápida. Enseguida nos vamos a poner con los gráficos, ejemplos y verlo ya todo. Y también pues tomar alguna operación, no solo ver la estrategia, sino también operar. ¿Qué es una media móvil? Por cierto, una de las ventajas que tiene hacer el directo en viernes es que nos permite tener el mercado abierto. El viernes a esta hora todavía están los mercados como las divisas, el Forex abierto. Eso significa que podremos tomar algunas operaciones en vivo. Dependerá un poco del vídeo, habrá vídeos donde nos dedicaremos más a operar, otros donde pues depende de la temática no operaremos tanto, pero bueno, es una de las ventajas de pasar a viernes. ¿Qué es una media móvil? Lo he hecho súper esquemático. Es el movimiento promedio del precio de un activo en cierto periodo. Y en el gráfico se ve como veis aquí. La línea azul, eso es una media móvil. Entonces, importante. Lo que nos está dando es la misma información que hay aquí en el gráfico. Pero es una media. Por ejemplo, aquí una vela representa pues un periodo de tiempo X. Y si esto fuese una media móvil de 100, lo que hace es coger las últimas 100 velas y promediar y nos marca el punto intermedio donde se situaría. Vamos a ver un ejemplo, que al final es la mejor forma
entenderlo. Si tenemos un gráfico de bolsa donde cada vela es un día, el valor de la media móvil podría ser el promedio de los últimos 100 velas, al cierre de la vela en ese caso concreto. ¿Veis? Es un periodo de 100, que es el caso de aquí. Simple, que esto que es simple o que es exponencial lo vamos a ver ahora. También veremos qué significa el cierre. Bueno, ya os lo digo, pero hay otros métodos. El cierre es que lo que promedia es el cierre de la vela. O sea, el momento que acaba una de las velas. Y en este caso, pues son 100 periodos. Dato muy importante. ¿Para qué sirve una media móvil? A ver, que me fijo otra vez en el chat. Luther dice, ¿y el sábado para la familia? Exacto, se tiene que hacer conciliación familiar y al final, pues tener los fines de semana libre también es importante. Y además aquí ahora viene el verano, viene una época que dan ganas ya de disfrutar del buen tiempo, que justo empezará, bueno, ahora ya está haciendo buen tiempo, ya empieza la gente a ir a la playa y todo eso. Dice Michael desde Ecuador, un honor recibir una clase tuya. Magoz, buenas tardes Dave. Y MR Motler, buena tarde, bienvenido. Bien, pues, ¿para qué sirve una media móvil? Se usan para demanda estable, sin tendencia ni estacionalidad, para suavizar las fluctuaciones de plazos cortos, resaltando así la tendencia a ciclos de plazo largo. Al final, diríamos que hay tres cosas. Una es detectar la tendencia. El tema que quiero también destacar es que, aunque sirva para detectar la tendencia, puede ser que solo se use para detectar la tendencia, pero la estrategia no es directamente media móvil, sino otra como las trampas, o que directamente la media móvil sea una estrategia, que es lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver dos estrategias que son de media móvil. No es que sea media móvil para usar con otra estrategia. ¿Para qué más se utiliza la media móvil? Como soporte y resistencia dinámico, porque claro, es un soporte o resistencia que es dinámico. Y después el precio tiende a volver a la media móvil. Es otra de las cosas. Si se aleja mucho de una media móvil, pues el precio vuelve a conectar antes o después con dicha media móvil. Entonces, vamos ya, para acabar la parte más teórica, a ver qué es la media móvil simple, porque aquí veis que pone método de MA simple, MAS se diría esta de aquí. Pues ¿qué es la simple? Una media móvil simple es la media aritmética de los X datos anteriores. Hemos visto un ejemplo que eran 100, pueden ser 20, pueden ser 200, pueden ser 50, cualquier número. En esta técnica elemental de predicción, cuando más grande es X, mayor será la influencia de los datos antiguos. En contrapartida, si se selecciona una X baja, se tendrán en cuenta datos más recientes para nuestra predicción. Pero en la simple, tiene la misma importancia la vela anterior que, por ejemplo, si pones 100 velas, la de hace 100. Por lo tanto, todas tienen la misma estadística. Acaba siendo, pues, dividir el precio de las últimas 100 velas, o sea, ahí vemos, un segundo que no había puesto el lápiz. La media móvil simple es muy simple, como ya dice la palabra. Lo que hace es lo siguiente. Pues ejemplo, si tenemos 100 velas, pues ¿qué hace exactamente? Pues si en esas 100 velas hay 100 precios distintos, lo que hace es sumar todos estos 100 precios y dividirlos de 100. ¿De acuerdo? Eso es tan simple como que cada precio de cada vela tiene la misma importancia. Eso sucede con la simple. Sería una media simple. Vamos al siguiente caso. ¿Qué es la ponderada? No es de las más utilizadas, pero para explicar la siguiente, que es una de las más utilizadas, que es la exponencial, quiero pasar por la ponderada porque así veis el gráfico. Lo que hace es tener en cuenta, o sea, tener mucho más peso las velas más recientes. Uy, ahí tengo muy grueso
tiene más en cuenta las más recientes, más peso, y menos a las más antiguas. La técnica será más eficiente que la media móvil simple a la hora de adaptarse rápidamente al valor de la predicción a datos más recientes, y esta es poco utilizada. Una que es muy utilizada es la exponencial, pero quiero que veáis este gráfico, y el exponencial hace lo mismo, pero de forma exponencial, de tal manera que todavía es más exagerado, no es una diagonal como el ponderado, sino que en el exponencial el día de hoy tiene mucha importancia, y cuando ya te vas alejando va reduciéndose mucho el peso. Es por eso importante entender bien lo de cómo es la simple para después entender los otros casos. Da mayor importancia a los datos más recientes. Esta técnica será más efectiva que la media móvil simple, y la ponderada a la hora de adaptarse rápidamente al valor de predicción. Es el que se adapta más que los otros. Finalmente hay la suavizada, que acaba siendo, no quiero profundizar mucho en la suavizada, pero acaba siendo un híbrido de la media móvil simple y la exponencial. La EMA suma los precios de un activo operado, y ¿qué hace? Pues los divide por el periodo a ser considerado, pero analiza todos los periodos del mismo modo, o sea, los analiza por igual. A diferencia de lo que pasa con la exponencial, que hace más énfasis en los datos recientes. O sea que vendría a ser un híbrido. Vale, si tenéis alguna duda, hemos acabado con la parte teórica y ya vamos a los gráficos y vamos a ver ejemplos concretos. También os he dicho que os diría cómo se configura, y eso lo vamos a hacer en el gráfico. Ahora ya tomo notas. 11:50. Vamos a ver cómo se configura la media móvil. Dejo el gráfico sin ningún indicador primero, porque este ya tenía, ¿veis? Esto es un gráfico sin indicadores. Entonces estoy en H1, eso significa que cada vela de estas es una hora, y estoy en eurodólar H1. Aquí lo podéis ver, eurodólar H1. Entonces, si yo voy arriba a... No me veis, me pongo abajo y así me veréis. Me voy a insertar indicador. Vemos que el primero que sale, estoy en MetaTrader, es el Moving Average. Si queréis tener la misma plataforma que tengo yo, exactamente igual, pues podéis hacerlo en el link que ahora os dejo, y así las cosas que yo voy probando, sí, los podéis ir probando, ya sea pues si tenéis otra pantalla, a medida que yo voy haciendo vais replicando lo mismo, y es una manera muy interesante y muy didáctica de aprender. Entonces, para ello os dejo la plataforma MetaTrader para que os descarguéis una cuenta demo, tanto en el chat en directo como en la descripción del vídeo, como para ya los que lo veis en diferido en pantalla también lo tendréis. Aquí, importante, ir a través de este botón que pone abrir cuenta para pues tener las ventajas de venir de Código Trading. Si pulsando aquí vais muy perdidos, tenéis un tutorial donde yo la abro con vosotros, que es este vídeo en el link que os he dejado. Con eso podéis tener la misma plataforma. Una vez la tenéis instalada y tenéis una cuenta creada, este Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. Pues una vez lo tenéis, os vais a indicadores, y el primero que sale, que es el más famoso de todos los indicadores, es la media móvil, es aquí, Moving Average. Vale, importante, en parámetros aquí definimos el número de velas. Por ejemplo, ¿qué quiero? Que solo cuente estas últimas 5, entonces le diría 5. Y así solo promedia las últimas 5. Si quiero que la media vaya muy pegada al precio, sí, pero si yo quiero tendencias más macros, pues le pondré 100, por ejemplo. Entonces, el segundo dato es lo que os acabo de explicar en el PowerPoint. Aquí tenemos la simple, la exponencial, la suavizada o la ponderada. ¿De acuerdo? Son las 4. A mí personalmente me gusta o la simple o la exponencial. La suavizada o ponderada no acostumbro a trabajarle. Vamos a ver, por ejemplo, la simple. Estos datos os los he dado, pero os he dicho ahora que os explicaría la configuración. En la configuración tiene más cosas, como aquí. Aplicar a, pues independientemente de lo que selecciones aquí, los datos serán del cierre de vela. Por ejemplo, en una vela alcista el cierre es el cuerpo de arriba, en una vela bajista es la parte baja del cuerpo. Si digo al close, es al cierre de cada vela, de las últimas 100.
Si le digo al open, lo que acaba promediando es las aperturas de vela. Si le digo high o low, pues es la parte de arriba, la mecha, el extremo de vela o el punto más bajo en ese periodo de tiempo. Entonces, lo más habitual es trabajar al cierre. Los otros no tienen importancia, no se acostumbran a utilizar. Y no quiero profundizar en todos los detalles cuando son cosas que realmente no se utilizan. Ahora hemos puesto una media de 100 periodos simple al cierre. La pongo y ya está. Aquí vemos cómo va resiguiendo el precio. Y, a ver, que ahora me vuelvo a molestar estando ahí. Me dejo arriba. Y vemos cómo lo que decíamos de soporte va ocurriendo, ¿no? Si yo le pongo que sea exponencial, ocurrirá todavía más. Bueno, depende, porque aquí se engancha y traspasa el precio, aquí se queda corto. O sea, en este caso, la simple funcionaba bastante bien, ¿no? Se acerca el precio a la media móvil y dispara, se acerca a la media móvil y dispara, se acerca, se vuelve a acercar, dispara, y ahora se ha vuelto a acercar a la media móvil. Ahí hemos visto la configuración. Si ahora tenéis dudas, lo podéis decir porque nos vamos ya con las estrategias. Así que, de la parte más teórica, que lo doy por finalizada, mirad, han sido unos 15 minutos de teoría, pues ahora podéis resolver dudas. Chose dice desde Argentina, pues saludos Chose, saludos a todos los de Argentina. Buenas tardes, eso ya lo habíamos visto. Pues bueno, si alguien tiene alguna duda, pues lo podéis decir sin ningún problema y lo vamos viendo. Pero seguro que lo que os interesa es aprender la estrategia, las dos estrategias. Una es con una sola media móvil, que será la primera que explicaré, y la otra es con dos medias móviles. Y vamos a ver si se nos da alguna operación en vivo con alguna de estas estrategias. A ver, 17, 27, empezamos con la estrategia de una sola media móvil. ¿De acuerdo? Y así también os enseño cómo se hace para tener dos medias móviles y vamos a ver distintas configuraciones. Entonces, la de una media móvil, lo que os voy a explicar, se puede utilizar para dos cosas. Una es para directamente operar y otra es para posicionarse con otra estrategia, como por ejemplo las trampas. Pero hoy os voy a explicar cómo directamente operar con media móvil. ¿Qué media móvil usamos? Porque si solo usamos una, pues vamos otra vez arriba, Moving Average. Y en este caso vamos a utilizar la de 120 exponencial al cierre. Estos tres datos se necesitan saber. 120 periodos, tipo exponencial y que se aplica al cierre de vela. Y pues la pinto en amarillo. Eso del color es algo muy personal, también dependerá de si tenéis un fondo oscuro, fondo claro, todo eso. Coloco la media móvil. Y dice Michael si se puede usar en TradingView, sí. Aplicar, sí, no, la plataforma no hace que cambie nada, se puede usar. Dave, ¿podrías enseñar tips de Open Interest, porfa? El Open Interest. No sé muy bien a qué te refieres, si me puedes especificar un poco más. Dice Luis también, ¿cuál es la diferencia de cerrar de alta, cerrada y baja en la configuración? O sea, creo que te refieres a lo de aquí abajo. Ah, bueno, ya lo he explicado, lo de la configuración. O sea, aquí tiene en cuenta... Mira, os voy a poner un ejemplo. Pongo las velas muy grandes. Y así lo vemos. Si yo le digo al cierre, pues vamos a coger esta vela verde grande. Lo que tendrá en cuenta es la parte de aquí, ¿no? Del cuerpo, que es el cierre de la vela. En una de roja, como esta, tendrá en cuenta esta de aquí, la parte gruesa de la vela, pero abajo, que esto es el cierre en una vela bajista y el cierre en una alcista es arriba. Si yo aquí le digo open,
¿Qué tiene en cuenta? Pues en esta vela tendrá en cuenta este punto de aquí, que es donde abre, porque es alcista y abre abajo. Y si es bajista, es la parte gruesa de la vela, como en esta de aquí, pero de arriba. Si yo le digo el high, lo que hace es seleccionar el punto más alto de la mecha, tanto aquí como aquí. Es el extremo, ¿no? El punto máximo que ha llegado el precio en ese periodo. Y si le marco low, al revés, selecciona el extremo por mecha, ¿no? El punto más bajo en ese periodo que ha llegado el precio tanto aquí como aquí. Entonces no es lo más habitual trabajar con high o low. Lo más habitual es trabajar sobre todo al cierre. También puede utilizarse el open. Vale, ahí contestada la pregunta sobre la configuración. Y seguimos con el tema de la estrategia. ¿Qué le pedimos a esta media móvil exponencial al cierre de 120 periodos? Le pedimos que el precio, como sucede aquí atrás, que el precio cruce por cuerpo. ¿Veis? Aquí hay un cuerpo que cruza. Pero además la inclinación sea alcista. Por lo tanto, este cruce de aquí no lo hubiéramos considerado. ¿Por qué? Porque fijaros que cuando solo veíamos hasta esta vela, la inclinación todavía era bajista o plana. En este punto de aquí cruza y ya hay cierta inclinación al alza. Por lo tanto, en este punto podríamos entrar. Así de simple. Pero no sirve una mecha, tiene que haber un cuerpo de vela cerrando arriba. ¿De acuerdo? Aquí tenemos inclinación alcista, una vela que cierra por encima y pues en este punto entraríamos a mercado. ¿Cuándo salimos? Pues cuando sería el punto de vender. ¿Y en qué momento sería eso? Pues si el precio supera la media móvil por debajo, pero además también la inclinación de la media móvil es bajista. O sea que se tienen que dar dos cosas. Una es que el precio se ponga por encima para entrar alcista, pero además la inclinación de la media móvil también sea alcista. La otra es que el precio se ponga por debajo de la media móvil con la inclinación bajista. Detalle importante, que eso suceda por cuerpo. O sea que esta entrada de aquí seguiría viva hasta que haya el caso opuesto. Y me diréis, vale, ¿y cuando cerramos esta operación ya entramos en la bajista? Exacto. Aquí estaríamos siempre al mercado. Entramos, salimos. Esto serían las estrategias más básicas de una media móvil que hay. Entonces yo personalmente me gusta más en todo caso usar las medias móviles para decidir la tendencia, pero trabajar por ejemplo con las trampas, de tal manera que en todo este periodo estaría alcista y pues iría tomando trampas, ¿no? Las trampas que me vaya dando las iría tomando alcistas, entrando pues todas estas entradas en esta dirección. Eso no significa que no se pueda operar directamente como estrategia las medias móviles. Ya veis que es súper sencilla la estrategia. Vamos a ver si en este modo, en M1, vemos alguna entrada, porque claro, para tomar alguna entrada, mira, la última que hubo fue aquí, se puso la inclinación bajista y rompió para abajo, se hubiera entrado aquí. Si esto no hace mucho, ¿no? Esto es hace un poco más de una hora. Se hubiera entrado aquí y se hubiera salido aquí, porque ya se puso la inclinación alcista y el precio por encima. Entonces se hubieran ganado estos pips. ¿Cuántos son estos pips? Pues vamos a ver. Esto es en el mercado en tiempo real en un minuto, ¿eh? Cosa que no nos permitíamos poder hacer aquí hasta aquí. Hay pues 129, casi 130 pips en un minuto. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos cerrado en este punto y nos hubiéramos puesto al alza, pero a continuación en este punto hubiéramos salido con una pequeña pérdida, pero claro, aquí nos ha corrido mucho más y hemos ganado más que cuando hemos perdido. En este momento aquí no nos puede dar entrada y lo que podemos hacer es irle dando seguimiento o incluso poner otra gráfica, como puede ser la libra.
y ver si en la libra 1 minuto nos quiere dar alguna entrada. 120 exponencial al cierre, vale. Bueno, está muy parejo, realmente. A ver, están muy iguales. Está más cerca el euro dólar de cruzar que la libra. Pero de momento, aunque sea 1 minuto, claro, cuesta, Aquí tarda horas en dar entradas a veces. Y vamos a ver, para tomar un ejemplo rápido, en el Forex Tester, si queréis el software, que en este software yo puedo ir avanzando, las velas, estoy en H4, tengo 20 años para testear en el pasado y tomar las operaciones. Pues aquí sí que, casi nos dio entrada, pero tiene que ser por cuerpo, no nos sirve la mecha. Pues si queréis este software que nos permite operar, aquí no hay un cierre arriba, es una apertura. O sea, lo que buscamos es un cierre de vela. Todavía no, todavía no. Además, la inclinación es bajista, se tendría que dar ambas cosas. Vale, aquí tenemos un cruce de vela, pero está totalmente horizontal. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues darle una más. Ahora ya ha cogido inclinación, ahora ya entraríamos. Entonces, aquí podemos tomar una entrada a mercado, pues con un riesgo del 1%. ¿Y el stop loss dónde iría? Pues en el extremo más cercano, que es este de aquí. Ya veis que no voy a esta pausita, sino un movimiento un poco más sólido. Este stop sería una compra, por eso me da error. ¿Y se puede trabajar con TP o no? En este caso estamos haciendo estar siempre en el mercado hasta que nos da salida. Y compramos. Me olvidé una cosa. Si queréis este software que me permite pues ir avanzando, ¿ves? Ahora estamos perdiendo, ahora estamos ganando y operar muy rápido, lo podéis tener en la web, igual que antes os he dado el link para descargar MetaTrader. Si lo que queréis es Forex Tester, os dejo el link en el chat, en pantalla, en la descripción del Forex Tester. El Forex Tester para mí es el mejor programa que hay para simulación y backtest, y aunque se llame Forex, sirve para acciones, para índices, para metales, para lo que queráis. Entonces, es muy importante tener un buen simulador, y si lo hacéis a través de este link tenéis el precio inferior al oficial. Es la web oficial la del link, pero es un precio especial para código trading. Si pulsamos, veréis que pone Forex Tester, y es la web forextester.com, pero special for códigotrading.com. Y eso hace que el precio esté por debajo del precio oficial. Si queréis el mismo software, pues ya lo sabéis. Vamos a ver un momento el MetaTrader. De momento no da pinta de entradas, ni en euro dólar ni en libra dólar. Vamos a ver si tenemos suerte y nos da alguna, pero mientras tanto, por si no nos quiere dar, pues vamos con esta entrada. ¿Qué tenemos que hacer para salir? Pues que el precio nos cruce la media móvil, la inclinación sea bajista, o sea, la misma normativa que para entrar. De momento la cosa va subiendo y veis que la media móvil se va adaptando. Y vamos a ver cómo evoluciona. Ahí la cosa sigue. Vino a testear la media móvil, pero en esta estrategia no estamos sumando operaciones cuando testea. Vale, aquí, en este punto, vamos a ver, mira, por muy poco la inclinación pasa bajista. Por lo tanto, no hace falta darle otra vela y cerraríamos con este beneficio de 73. Cerramos la posición y este es el profit. Y ahora mismo nos tocaría entrar en la nueva dirección, bajista. El mismo porcentaje de riesgo, el stop loss en extremo ahora es un poco exagerado ir aquí arriba, quizá porque hay, bueno, es parecido, que ir a este punto. Yo seguiría yendo extremo, tener holgura con los stops y vendemos. Y lo mismo, pues a esperar, y si el precio cruza cuando estamos en pérdida, pues cerramos igualmente, O sea, ya veis que aquí al final esta estrategia funciona muy bien en tendencia y no tan bien cuando el precio se pone pues lateral. Aquí el precio está exactamente plano, por lo tanto no podemos cerrar. Ahora ha cogido inclinación alcista y el cuerpo cierra otra vez y sí, pero ya veis, aquí hemos perdido un poco, pero seguimos en positivo porque lo ganado ha sido mucho más que la pequeña pérdida que hemos tenido. Así que
ya hemos visto dos ejemplos en el Forex Tester de la estrategia primera, que es la de una media móvil, y supongo que os gustaría aprender la otra. Tenemos a Guillermo, que dice: saludos desde Argentina, muchas gracias, Dave. ¿Con cuáles activos haces trading? Pues principalmente trabajo, si es en Forex, con los 6 pares mayores, que es eurodólar, libra dólar, dólar franco, dólar yen, dólar australiano y dólar canadiense. Eso en Forex. Después también me gustan mucho los índices, sobre todo el SP500, el Dow Jones y en Europa el DAX. Y también toco algo de acciones. Sobre todo me muevo en estos 3 mercados y también toco criptos. Pero las criptos, por el modelo que yo sigo cuantitativo, no me van tan bien por el hecho de... Mira, ahí nos puede dar alguna entrada. Por el hecho de que en criptomonedas pues tengo poco histórico comparado con estos otros mercados, pero ahora ya empieza a haber bastante histórico, o sea que cada vez me pongo más también en el tema criptos. ¿Se puede analizar en cualquier temporalidad con esa media? Sí, o sea, ahora estoy en M1, antes estaba en H4, en H1, en diario, va cambiando, mira, estoy en diarios bajista, en H4 alcista, en H1 alcista, en M30 alcista, todo las temporalidades. Mira, que aquí podemos tener una entrada en tiempo real en vivo. Estamos en eurodólar M1 a las 20:31 en directo. Pues el tema es que veo la media plana, por lo tanto necesitaríamos que la inclinación fuera alcista. Si no, la inclinación es plana, por lo tanto no podemos entrar. Vamos a ver en Libra. No, en Libra estamos más lejos de la media. Aquí por los pelos casi nos da una entrada. Vamos a ver si nos la quiere dar después. Si ahora da otra vela verde. Ahora está en construcción esta vela. Y importante saber el balance. Es una cuenta de pues casi 5.000. Voy preparando. Está 0,05 el volumen. Si la cuenta es 5.000, yo opero con 0,05. Y mira, ahora se está poniendo en inclinación alcista. Y la vela es alcista. ¡Uf! Cómo está disparando, mamma mía. Hubiera ido bien entrar antes, pero no cumplía. Ahora se ha puesto la inclinación al alza. Pero antes no. Mira, compramos, ya hemos puesto compra, mirad el spread, qué brutalidad. No he puesto stop loss, lo pongo rápidamente ahora, arrastrando para abajo se pone el stop. Y habéis visto, he entrado aquí y me cobra todo esto, que es equivalente a un pip de spread. Ese es el gran hándicap de estas temporalidades. Si yo me voy a H4, he entrado justo donde estoy. No se nota el spread, pero cuando más abajo, más se nota. Entonces, a mí no me gusta nada el intradía, lo único que me permite, por ejemplo, poder operar en tiempo real en un directo. Pero realmente yo nunca pongo mi dinero, o sea, en juego en estas temporalidades tan bajas, porque al final la desventaja de la mordida del broker es muy grande en estas temporalidades y no busco hacer más operaciones, busco ganar más. Y no es porque aquí haya mayor número de operaciones que gano más, sino al revés. Donde gano más es en H4, es mi temporalidad estrella, todos los backtests donde mejor me funcionan. Y ahí vamos, a ver qué más. ¿Se puede analizar en cualquier temporalidad con esta media? Ya he dicho que sí. Gracias desde Yamundí, Colombia, bienvenido. Marelvi, Javier, buenas tardes desde Sevilla. Hola Javier, bienvenido también. Jordi, ¿sirve para todas las temporalidades? Ya le he contestado al compañero que sí. O sea que entramos sin take profit y ya cerramos manual. Es una manera de trabajar. Otra manera es poner un cierre parcial. Yo sí, por ejemplo, arrastro hacia arriba, estoy poniendo TP, ¿no? Y aquí me dice cuánto ganaría. Cuando lo estoy moviendo aquí a la izquierda me sale el beneficio, si os fijáis. Si lo dejo aquí gano 3,8 dólares, serían 79 pips. Y lo puedo dejar donde quiera. Si no trabajamos con take profit, entonces es lo que os he dicho, ¿no? Que es la forma más simple, que cuando pase lo de aquí, mira, quito
el play. Cuando pase esto, que es que una vela cierra por debajo y la inclinación es bajista, pues salimos y entramos en la nueva dirección. O sea, sería una manera de operar que siempre estás en el mercado. Bueno, iremos dando seguimiento a esta operación, pero creo que mientras tanto os voy a explicar la otra forma de operar. 35-24. El que vaya muy perdido antes de entrar ya con la estrategia de dos medias móviles, que he apuntado al momento que empiezo con lo de las dos medias móviles, pero un pequeño apunte. Que vaya muy perdido y necesita unos cimientos en el mundo del trading, pues le puede interesar en la Academia de Código Trading lo que es el curso gratuito. Es un curso con 30 videolecciones, formato vídeo, texto e imagen, agrupadas en 5 módulos, y son 30 totalmente gratuitas, y aquí te puedes inscribir. Te dejo el link tanto en el chat como en la descripción, como en pantalla cuando el vídeo quede colgado, por si quieres una formación con más profundidad. Bueno, esta operación de momento la tenemos en positivo, ahora en negativo, está en la zona donde hemos entrado, ¿no? Se va moviendo por ahí, pero de momento está un poco lejos de la zona de salir, ¿no? Si saldríamos si nos salta el stop o si nos da el movimiento contrario, ¿no? Lo que sería una nueva entrada en la otra dirección. Vamos por el otro tipo de entrada, que sería la estrategia con dos medias móviles. ¿Qué medias móviles utilizamos? Pues en ese caso, lo voy a hacer aquí en la libra, elimino este indicador y primero os pongo la configuración. Aquí trabajaremos con dos medias móviles. La primera de ellas es una de rápida, la rápida es una de 50 y es rápida, la ponemos exponencial al cierre. Entonces la rápida la podemos dejar en amarillo y después necesitaríamos una otra media móvil, porque es la estrategia de 2, que esta la hacemos con 200 periodos y aquí en lugar de exponencial simple, una media lenta que avance lentamente y le ponemos un color más azul para distinguir. Entonces, importante, aquí no nos importa el precio, lo que nos importa es el cruce de medias. Si os fijáis, nos vamos atrás y vemos, bueno, paso un momento por eurodólar está corriendo a nuestro favor, si nos vamos ahora estamos ganando 1,30, si alguien quiere ver esto en tiempo real, tenéis la opción, pues ya os he enseñado, de abrir el MetaTrader y veréis que esto es el mercado ahora mismo en tiempo real. Vamos dándole seguimiento, pero ahora ya me centro en explicaros la segunda estrategia. La segunda estrategia, si os fijáis, lo que buscamos es un cruce de medias. Tenemos la media amarilla que va más pegada al precio y una media azulada que va más lentamente. Entonces aquí se tiene que dar lo siguiente. Hay dos tipos de cruce. El cruce que se llama dorado y el cruce de la muerte. Esto sería el cruce de la muerte. Cuando la media móvil rápida pasa por debajo de la media móvil lenta y esto sucede pues con inclinación de ambas medias móviles bajista, entraríamos a la baja y bueno, aquí de momento estaríamos ahí dentro. ¿En qué momento saldríamos? Pues cuando hay un cruce dorado. El cruce dorado, vamos a buscarlo, sería lo contrario, que la media móvil rápida de 50 periodos cruza la lenta de 200 periodos y esto se llama el cruce dorado. Esto nos haría, si estamos dentro, cerrar la operación y si no estamos dentro, entrar al alza. Importante, que no os confundáis entre alza-baja, la media móvil rápida y la lenta, todo eso tiene que quedar muy claro. Configuración, la de 50 es exponencial, la de 200 es simple, de tal manera que así va más lenta el precio. Esta es la teoría de la estrategia de dos medias móviles. De momento la operación en M1 sigue corriendo poco a poco a nuestro favor y bueno, ahí estamos. No sabemos cómo acabará porque realmente puede acabar sucediendo algo como aquí, pero no nos dio mucha pérdida aquí, se fue muy pequeña,
porque se fue a favor y después cerró muy justo aquí. Vamos a ver cómo acaba, si acaba en beneficio, en pérdida. Y en libra dólar vamos a ver... Ah, es que estoy en un minuto, que os he explicado la teoría. Uy, 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 uy. Al pasar a 5 minutos... Qué cosa más rara he hecho. 5, vamos a ver en diario. Bueno, H4. Uy, que no me cambia. Mirad en H4, que es súper recorrido. O sea, aquí cruza la media móvil, rápida a la lenta, las dos con inclinación bajista. Eso significa que entramos aquí y mirad todo lo que ha corrido, y si ahora se vuelve a cruzar, pues cerraríamos por aquí, pero menudo recorrido. Al final, las medias móviles tienen estos momentos de aquí, donde te pueden dar falsas entradas, donde te hace entrar y salir mucho, y te puede dar una mini pérdida, una mini ganancia, incluso pérdidas enteras. Y esos son los momentos malos. Pero claro, de repente captas una tendencia grande y ahí es donde la estrategia te paga. Tienes que tener esa paciencia de esperar a que lleguen las oportunidades buenas, como esta de aquí. Después aquí también cruzó, pero al alza. Este es el cruce de la muerte para entrar bajistas. Este es el cruce dorado para entrar al alza. Y mirad el movimiento que surgió. Aquí cruce de la muerte y mirad qué bien corrió. O sea que de oportunidades va viendo. Lo único que uno tiene que ser paciente. Vamos a ver la operación en euro-dólar M1. De momento sigue abierta, ganando 1,29. Aquí pone 1,40, pero después está la comisión. Y el resultado acaba siendo que si ahora yo pulso en cerrar, el beneficio será este de aquí. Muchas gracias. Dice Ana. Otra pregunta. ¿Qué media móvil recomienda para scalping y para day trading? Pues para scalping y day trading, si te fijas, estoy utilizando lo mismo. Así que no hay una diferencia, la misma estrategia funciona, es lo que antes me comentaban de si sirve para varias temporalidades y ha dicho que sí. Willy, muy bien Willy. Dice, está bueno, la acierta porque previamente ya vio Forex Tester y ya sabe dónde fue, la gente se lo cree, jajaja. Ja, ja. Qué listo es Willy, O sea, un aplauso para Willy porque realmente se lo merece, ya que no estamos operando en tiempo real, solo hemos operado en Forex Tester. Y como en Forex Tester ha ido bien, y yo si ahora cierro aquí también ganamos aquí, pues ¿cómo sé yo que el mercado en este momento haría eso? Además, que es que nos podría ir bien o nos podría ir mal. Es que hoy no estoy operando como un número de operaciones relevantes. Que yo gane 1, 2 entradas, o 3, o 4, 5, 10 en una aula, no es relevante. O sea, se necesitan cientos de operaciones, incluso miles realmente, para saber si un trader es bueno o no. De nada sirve que yo en un directo de YouTube gane o pierde. Y el trader que se pone en directo en YouTube y porque ese día gana o pierde, os dice que eso es bueno o es malo, o que es un buen trader, pues no es así. Así que, bueno, o sea que me da igual, el tema de... Aquí, hoy estamos entrando en vivo y a lo mejor se gana, a lo mejor se pierde. Y si ahora aquí en Forex Tester pues probamos que lo vamos a hacer la doble media móvil, pues pueden salir bien o pueden salir mal. Yo no me lo he mirado antes. 50 exponencial al cierre y insertar tendencia moving average. Uy, esta es otra tendencia. Estaba con otro indicador, moving average, y le pongo el 200 simple con un color azulado. Y iremos también pues a tomar operaciones. Vemos que aquí ahora no podemos entrar porque vamos tarde, tenemos que esperar una nueva oportunidad. Ahora lo que se podría dar es el cruce para entrar al alza, ¿no? Lo que es el cruce dorado. Pero no se ha dado, de momento la entrada fue en este cruce de aquí. Vamos a ver, de momento voy rápido porque no se están cruzando. Uy, 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 tampoco. Casi, casi.
están a punto de cruzar. Ahí se acaban de cruzar. Por lo tanto, tendríamos una entrada. Vamos a por ella. Es una compra. El stop loss en extremo. Y compramos. Vamos un momento a ver cómo va la operación de 1 minuto en tiempo real en el mercado en vivo. Y de momento pues va bien. Ahora haré caso al chat, que estáis ahí activos. Vamos a ver en el simulador, que así nos sirve pues para ir más rápido, qué tal va esta entrada con las dos medias móviles, buscando los cruces en este caso. Pues a lo mejor esta no va tan bien de momento. Vamos a ver. Ah, mira, pues vuelve a disparar. Como no se ha cruzado, no he tomado ninguna decisión. Vamos avanzando. Y el precio nos da igual, Lo que buscamos aquí es el cruce de medias. Y de momento nos está dando. Puede ser que ahora ya sí. Ahí. Aquí tenemos un cruce de media con una pérdida. Una pérdida parcial, porque el stop está aquí abajo. Con este cruce de medias. ¿Estamos en positivo? Sí, hemos ganado 46. Y eso que hemos ganado solo una operación ganadora, positiva, y 2 de negativas. Pero como cuando en esta estrategia se gana mucho, cuando se pierde poco, pues lo que acaba pasando es eso, ¿no? Que aunque haya tenido solo 1/3 de acierto en operaciones, estamos en positivo. Así que el que diga que yo en Forex Tester gano todo, pues no entiendo, al igual que también estamos operando aquí en el mercado en tiempo real, en M1, y podéis abrir el MetaTrader y veréis la misma operación, que de momento está en positivo. Iván dice: hola, saludos desde Rosario, Argentina, llego tarde, no pasa nada. Michael dice: ¿cuál es la configuración de la media celeste? Esta media móvil está en 120 exponencial al cierre, ¿de acuerdo? Estamos trabajando la estrategia de una media móvil. Aquí os he explicado también la de 2, pero aquí estamos trabajando con la de una media móvil. Dice Ronald, dice: llegué tarde, disculpas, ¿podrías explicar la estrategia? Te recomiendo que retrocedas, o sea, tú estás en un directo, puedes poner el vídeo al inicio, cualquiera lo puede hacer, y verás el vídeo entero, y puedes hacer saltos, puedes ir más rápido, más lento, incluso te permite acelerar la velocidad del vídeo al estar no en directo sino en un poco de retraso, y así tienes la estrategia explicada. Las medias funcionan en todas las temporadas porque las medias van adaptándose. Sí, al final, en esta temporalidad coge las últimas 120 velas de 1 minuto, que eso son 2 horas. Si estás en una temporalidad como H1, al coger las 120 velas de H1, eso son 100 horas. Pero al final, el mismo número de velas y la graficación es lo mismo. O sea, por eso se pueden utilizar en cualquier temporalidad. Habrá estrategias que no, que serán más pensadas para unas temporalidades en concreto. Dice Ana: oh, gracias, siempre tenía esa duda de si era diferente media para cada tipo de trading, pero ya lo vi más claro, gracias, perfecto. Y bien, esta operación pues de momento está yendo a favor, estamos en positivo, pero claro, ¿qué pasó aquí? Que esta entrada, que es la última que ha habido, esto es el mercado en tiempo real, o sea que no he buscado un momento del Forex Tester ni ninguna historia, porque esto es el mercado en tiempo real. Y esta fue la última entrada que nos dio este recorrido hasta aquí. En caso de trabajar con TP, pues podría ser, si tenéis un TP a 3R o así, que fuera otra distancia, pero trabajando así nos dio este recorrido. Esto tardó 103 minutos. ¿Veis? Dice 103, que es el número de velas. ¿Qué pasa? Que claro, aquí pues entramos en esta vela y de momento llevamos 17 velas, que son 17 minutos.
Claro, es difícil que en un directo pues se nos pueda dar, incluso yendo a M1, toda la operación completa. Vamos a ver la libra, si nos quiere dar alguna entrada. Bueno, en la libra estamos con el cruce. Si en lugar del cruce paso a mirar cómo va con una sola exponencial al cierre, con una media móvil, pues en H4, no, en M1, pues podemos ver que de momento no ha dado entrada porque la inclinación en ningún momento ha sido alcista, ¿veis? Inclinación bajista. Y aquí también está a punto de dar entrada. Así que tendríamos otra oportunidad en este punto. Así que vamos a ver si nos la quiere dar aquí en libra. Dice Jason, ¿qué pasa si se opera con las dos medias móviles de 20 y 200 simples? Bueno, sería la estrategia... Me voy a poner dólar yen, por ejemplo. Y sería la estrategia de cruce de medias. Lo que acaba pasando es lo siguiente. Voy a poner lo que tú me comentas, que es 20 periodos simple y una media móvil de 200 periodos simple, pero le cambio el color. Aquí sería pues el mismo funcionamiento. En este punto de aquí, inclinación alcista y se cruzan, entramos al alza. Cuando la inclinación de ambas se pone bajista y se cruzan a la baja, pues cerramos esta operación alcista y nos ponemos a la baja, y ahora estaríamos pues con todo este recorrido. Ya veis que aquí en dólar yen en H1 pues está, las dos operaciones, la actual y la anterior, han funcionado muy bien. Y esto es dólar yen en tiempo real, también estoy en MetaTrader. Así que se podría hacer así. Yo no lo tengo testeado de este modo, pero se podría. O lo que os quería decir es que si tú en la de 200, en lugar de 200, pones, por ejemplo, 100 periodos, y esto en la lenta y en la rápida pones 50 periodos, se acaban cruzando muchísimo. O sea, si son periodos muy parejos, que está 50 y 100, cruza, vuelve a cruzar, habrá muchas entradas y mucho más error, porque ya veis, esta caída que en el otro, como lo que nos dijo Jason, funcionaba muy bien, aquí pues da engaños porque nos hace salir antes de tiempo, nos hace volver a entrar y perdemos la operación alcista. O sea que vigilar cuando jugáis con dos medias móviles de que no estén demasiado cerca. Ahí en esta vela se siguió manteniendo plano. A ver si la vela actual nos da entrada. Estamos en libra dólar M1 en tiempo real. Voy preparando la posible entrada, el mismo volumen. Está la media móvil horizontal. Debería ser que se dieran ambas cosas, que esté alcista y además el precio por encima. Si esto no cierra más arriba, de momento no dará opción de entrar. Vemos que la otra operación sigue subiendo, poco a poco. Nos va a favor la del euro dólar. Y de momento no da pinta de dar entrada, no la da. Vamos a ver euro dólar porque veo mirando el precio que dio un poco más de subida, pero bueno, está bastante lateralizado, Entramos aquí y ahora está lateralizando, ahora está bajando pues un poco, pero está en una zona bastante de lateralización. Y la libra dólar no nos quiere dar entrada, así que lo vamos a dejar aquí. Y espero que os hayan interesado estas dos estrategias de media móvil y además toda la parte teórica de lo que son las medias móviles, ejemplos, las configuraciones, un poco una clase especial, masterclass de media móvil. Vale, Ana dice que siempre tenía la duda si eran diferentes medias para cada tipo de trading. Puede ser, habrá estrategias que sí que estén enfocadas a temporalidades concretas. Y
Jason dice gracias por la explicación. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Al final el número de espectadores y del chat pues no ha sido tan diferente de un sábado. Me alegro por ello, porque al ser el primer día que hemos cambiado, ahora ya siempre se quedan los directos en viernes, pero ya sabéis que después quedan colgados. Si alguien en viernes no lo puede ver, el directo queda colgado íntegro en el canal y además con las marcas de tiempo para poder ir a las cosas que os interesan, ya que un directo es un vídeo bastante largo. Muy bien, si os ha gustado este vídeo, os agradezco mucho si le dais un me gusta, os cuesta poco y a mí me ayuda mucho a posicionarlo bien. Y también, si no estáis suscritos, aprovechad para suscribiros al canal y visitar también la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.